Para leerlo literalmente, ahí está: execrable es lo del testaferro con derecho a roce, Isabel dimite. No sé qué le parece. ¿Qué te pareces? Bueno, vamos a ver, es que... Y seguimos, buenas tardes, aquí en Vita Actualidad, bienvenidos a este canal. Y seguimos con el último informe de la UCO, que está dando que hablar, pero muchísimo y a lo bestia. Parece juegos artificiales. Ahora Pilar Alegría ha caído en el tema. ¿Y en qué tema? Pues en el parador de Teruel, la fiesta con Ábalos o sin Ábalos, o durmió sola o no se enteró. ¿Qué demonios está pasando? ¿Cómo puede ser posible que un compañero de trabajo no invite a otro a una fiesta que va a ser en el mismo parador donde van a pasar la noche? ¿Quién se puede creer eso? ¿Qué lógica hay allí? Eso, vamos, eso es muy raro. ¿Quién se va a creer ahora la versión arreglada de Pilar Alegría? ¿Puede ser cierto? ¿Vosotros os lo creéis? Pero veamos. Si hablamos de las fechas en pleno confinamiento, bien, en pleno confinamiento, para empezar, en pleno confinamiento, hacer eso. ¿Ella no lo sabía? Bueno, el último informe de la UCO sin duda es crítico. Esta fiesta del parador de Teruel y la mafia socialista es otro escándalo que el PSOE va a querer tapar. La noche del 15 de septiembre de 2020, en plena pandemia, cuando los españoles sufrían restricciones y confinamientos, la cúpula del PSOE se daba la gran vida en el parador de Teruel. Entonces, el ministro de Fomento, para entonces que era José Luis Ábalos, y su séquito, incluyendo a su fiel asesor Koldo García, hoy imputado en el caso de las mascarillas, organizaron una juerga con prostis, dejando las habitaciones hechas un asco. Pero lo peor no fue el derroche de dinero público en plena crisis pandémica, sino el encubrimiento sistemático del partido para proteger a sus corruptos hasta hoy en día. Ahora vamos a ver una Pilar Alegría expuesta en este, no sé qué canal es, hace mucho que no veo la tele, no voy a reconocer el canal que es, pero vamos a ver cómo la exponen. Si no, antes veamos primero las restricciones. Nos vamos a hacer un recordatorio de las restricciones que hubo en pandemia. Vamos allá. Ojo, que las restricciones nos van a poner al detalle de lo que había en esa época, justo cuando ellos se lo estaban pasando bien y sacando dinero de las mascarillas. Para empezar, en estas restricciones, en concreto se acordaron medidas de control en relación con los locales de ocio, cierre de discotecas, salas de bailes y bares de copas, con los establecimientos de hostelería y restauración, previsión de la 1 como hora máxima de cierre. También asimismo se propusieron 3 recomendaciones en la línea de limitar los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable. Hombre, recordar que vimos esas imágenes en televisión de guardias civiles forzando la entrada de las casas para parar fiestas que habían montado en pandemia, etcétera, etcétera, pero que a ellos no les afecta, ¿no? Ellos pueden hacer lo que quieran, ¿no? ¿Qué opináis? Ahora vamos a oír a Pilar Alegría, cómo la exponen en una televisión pública. Recordemos que se estaba haciendo la víctima por los tweets que ha estado recibiendo gracias a este informe de la UCO y gracias a esa coincidencia con Ábalos y esa fiesta de prostis en el mismo parador con Pilar Alegría. Y ella pues ha salido haciéndose la víctima. Y aquí, haciéndose la víctima, que si los de la derecha la atacan a ella con machismo y demás, pero ¿y qué hay de sus compañeros de partido? Vamos a verlo. Mira los tics nerviosos de ella. De la Comunidad de Madrid, en el que decía, como estábamos viendo, hablaba exactamente de, disculpad compañeros que no lo puedo ver, para leerlo literalmente, ahí está: execrable es lo del testaferro con derecho a roce, Isabel dimite. No sé qué le parece. ¿Qué te pareces? Bueno, vamos a ver, es que más allá de los contenidos de los tweets, yo creo que en este caso, como le decía anteriormente, lo que es importante son las explicaciones, la transparencia y la verdad. Wow, la transparencia y la verdad, las explicaciones. O sea, si esto no lo entiendo. ¿Qué pasa? ¿Que Isabel Díaz Ayuso tiene que explicar por qué no es un execrable, no sé qué insulto le ha hecho aquí el mono? ¿El gorila? ¿Entiendo? No sé. ¿Qué excusa más? Siempre saltan con discursos demagogos, sin sentido y demás, con chorradas. Madre mía.
Yo no sé la gente que sigue a esta gentuza, yo no sé de qué van, no sé por qué, es que yo no lo entiendo, vosotros lo entendéis, yo no lo entiendo. No lo entiendo qué le veis al Partido Socialista, es que no lo entiendo. Mira, en primer lugar, si me permite, me gusta. Ahora sí, ahora vamos a oír la recreación de los hechos en el Parador, desde la tarde de ese mismo día hasta el día siguiente. Bien, claro que ella ha tenido tiempo para recrear, también es verdad que mostró facturas de gastos allí, pero eso no quiere decir, porque nadie sabe cómo pasó la noche. Eso va a ser imposible de saber, eso es indemostrable. Pero aquí la cuestión es, ¿a qué cabeza le cabe que ella no se haya enterado de esa fiesta, tremenda fiesta, en un parador, en plena pandemia, donde seguramente hayan estado solo ellos? Flipa. Mira cómo se hace a la víctima. Llevo 48 horas leyendo mensajes llamándome o instándome a ponerme diciéndome que soy ministra por callar y ponerme de rodillas. Si me gusta helado o encima. 48 horas siendo víctima de un machismo repugnante. Sé que muchas las mujeres que diariamente tenemos que soportar esto, bueno, aquí poniéndose ya del lado víctima del tema feminista. O sea, es patético. Vamos a oírla. Voy a ser muy escrupulosa también en las palabras que voy a utilizar y muy rigurosa, porque he visto estos días distintas opiniones y distintas preguntas sobre un hecho que a mí me gusta ser rigurosa y llamarle supuesto hecho. Y más cuando hablamos de un tema como el que usted me está preguntando, porque veo que hay además un especial interés de algunos de retorcer de una forma, si me permiten, absolutamente absurda, para involucrarme en unos hechos que me resultan además completamente ajenos en el caso de que se produjeran. Yo desde luego no tengo nada que ocultar. No obstante, además siempre he defendido a lo largo de mi vida política y mi vida personal que de los ataques y de las injurias la mejor herramienta para contraatacar es la transparencia. Y por eso yo he consultado mi agenda, concretamente la agenda del 15 y del 16 de septiembre del año 2020, cuando yo era delegada del Gobierno. Y por tanto voy a hablarles a todos ustedes de los hechos. Fíjense, el 15 de septiembre del 2020 yo viajo con un coche de la delegación del Gobierno desde Zaragoza hasta Teruel, para estar concretamente a las 21:45 en Teruel, concretamente, les diré, en la Puebla de Valverde, y para ser incluso más precisa, en el punto kilométrico 147/890 y, por tanto, acompañar en esta visita al que entonces era ministro de Transportes en la renovación de la vía Teruel-Valencia. El ministro de Transporte llegó aproximadamente a las 10 de la noche y ahí, entenderán, comenzamos la visita, donde pudimos observar trabajos de cambios de traviesas y también de maquinaria. De hecho, la explicación técnica de estas obras la realizó la que entonces era presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. Tengo que explicarles a ustedes, aunque seguro que lo saben, que este tipo además de obras se hacen habitualmente en estos horarios nocturnos, porque al hacerlos por la noche evitas pues perjudicar al funcionamiento ordinario, lógicamente, del servicio ferroviario. Además, fíjense, en esta visita, además de participar, como les digo, el propio entonces ministro Ábalos, la propia entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, estaba yo, como les acabo de anunciar, incluso el propio entonces presidente de Aragón, Javier Lambán, y algunas otras autoridades. De hecho, no me cabe además ninguna duda que todos ustedes tienen declaraciones, imágenes, digamos, de esta actividad e incluso hasta una nota de prensa. Bueno, pues esta visita terminó a las 11 de la noche. Y cuando esta visita termina, yo como delegada del Gobierno acompaño también al ministro, en este caso al ministro Ábalos, hasta el hotel. Bien, yo le acompaño hasta el hotel y en la puerta del hotel, en el mismo hall del hotel, el ministro se despide. Y allí nos quedamos unas personas que veníamos desde la delegación del Gobierno y también unas personas del equipo del ministro de Transporte, y decidimos que lo que mejor podíamos hacer, viendo las horas que eran las 11 y cuarto de la noche, cenar algo.
y decidimos además cenar algo en el sitio donde creíamos que era solo posible a esas horas. Y cenamos además en el propio jardín, en el exterior del Parador de Teruel. Además, fíjense, recuerdo que reservamos varias mesas porque estábamos en pandemia y así nos pudimos sentar los que cenamos, como digo, en esos días. Y yo recuerdo haber cenado, por ejemplo, en la misma mesa que estaba, como les decía anteriormente, la presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera. Bueno, cenamos y yo creo que a partir de las 12 y algo, ya cuando terminamos, pues nos retiramos y yo evidentemente me fui a dormir a mi habitación. Hasta aquí vamos a ver. Bien, ha contado una historia muy normal. Bien, en pandemia, han cenado juntos, en pandemia, mesas más o menos separadas, seguramente. Bueno, ¿cómo lo veis? ¿Inocente? ¿Cómplice? Pues esta actual ministra de Educación, Pilar Alegría, entonces delegada para ese entonces, cuando está contando esta historia en ese momento, me refiero, en ese entonces era delegada solamente, delegada de gobierno en Aragón. Se alojó en esa misma noche en el Parador. Ella alega que no vio nada, no oyó nada, no sintió nada. Es difícil. Pero realmente es creíble, ¿eh? Realmente es creíble. No oyó una invitación a una fiesta. Muchas llamadas de teléfono quizás en ese momento. ¿Cómo que no se enteró de una fiesta con escándalo en el mismo hotel? Eso es un poco raro. Dejaron una habitación destrozada, recordemos. ¿Por qué el ministro de Fomento Ábalos se negó a pagar los destrozos? ¿Por qué el PSOE bloquea cualquier investigación al respecto? Todo apunta a que Alegría sabía más de lo que dice. Pero como buena socialista sigue el manual. ¿Cuál es el manual? Negar, victimizarse y culpar a la derecha. Ese es el manual. Vamos a seguir. Por cierto, que aprovecho también para decirles a todos ustedes que yo les he traído la factura de la habitación que yo ocupé, que además aboné con mi tarjeta de crédito personal, porque desde la delegación del Gobierno se mandó un correo electrónico al propio Parador de Turismo, a recepción del Parador de Turismo, para hacer la reserva de 6 habitaciones de los 6 miembros que veníamos por parte de la delegación del Gobierno, que éramos la que les habla, entenderán, mi director de gabinete, la responsable de comunicación de la delegación del Gobierno, 2 conductores y una policía. Bien, ¿qué significa? ¿Eso demuestra algo, que haya pagado ella la habitación? ¿Demuestra que no participó? ¿Demuestra que no sabía de la fiesta? Este tipo de chorradas que los socialistas dicen, no, es verdad, yo no sabía de la fiesta, yo no participé en la fiesta, pero y lo voy a demostrar con una factura de que he estado allí. Sin duda, hablan para sus votantes, sin duda, hablan para sus votontos. No hay otra explicación que dar aquí. Todos ellos, además, como les digo, abonaron sus habitaciones con su tarjeta de crédito y posteriormente la delegación del Gobierno se lo abonó. En mi caso, a mí me abonaron ese pago un mes siguiente, concretamente el 12 de noviembre. Continúo con los hechos. Eso no es el cuento, eso no. El día 16 de diciembre yo me levanté muy pronto, seguramente serían como las 7:30, las 8 menos cuarto de la mañana, y me fui a desayunar. Yo desayuné y cuando terminé de desayunar me fui a recepción a abonar, como les decía, mi habitación y el desayuno que acabo de tomar. Les he traído la factura e incluso mi comprobante donde aparece mi tarjeta de crédito personal. Concretamente, yo realicé ese abono a las 8:35 de la mañana y la cantidad y el importe fueron de 76,97 euros. Minutos más tarde, yo volví de nuevo al salón de desayunos. En ese momento ya estaba allí el ministro Ábalos, me invitó a sentarme en su mesa y me senté, y de hecho en esa mesa también estaba invitado el entonces presidente Javier Lambán. Y recuerdo perfectamente que estuvimos un rato hablando de los distintos temas de Aragón. Bueno, pues cuando terminamos, yo sobre las
9:40 aproximadamente, cogí el coche de delegación, me fui en primer lugar. ¿Cómo se lo pasan en X con las imágenes de IA? Esto, por cierto, es inteligencia artificial, la imagen de arriba, ¿eh? No vayan a creer que estoy metiendo un bulo de algo que no pasó. Vamos a continuar. Rápido hacia la sede de la subdelegación del gobierno de Teruel, porque a las 10 de la mañana llegaba el ministro Ábalos y yo, por tanto, como delegada del gobierno, tenía que esperarle para la presentación del Centro de Competencias Digitales y de Infraestructuras Cloud. Una presentación, además, que además de intervenir el entonces ministro Ábalos, también intervino el entonces presidente de Aragón, Javier Lambán, e incluso el que también entonces era presidente de Renfe, Isaías Taboas. Y una vez que finalizamos este acto, que serían aproximadamente, por cierto, les recuerdo también que de este acto tienen todos ustedes imágenes, notas de prensa, declaraciones. Bueno, pues cuando terminamos este acto, que serían aproximadamente las 11 de la mañana, cada uno cogió también su vehículo y nos dirigimos rápidamente a las instalaciones de Villanueva de Gállego que tiene el periódico Heraldo de Aragón, porque celebraba ese día su 125 aniversario. De hecho, les recuerdo que ese día, para esa celebración, de hecho, quien presidió ese evento y ese acto fueron sus majestades los reyes y, evidentemente, estábamos distintas autoridades. Prácticamente este evento y más o menos terminó en torno a las 4:15, 4:30, y yo, del ministro Ábalos, me despedí en las mismas instalaciones de la rotativa de Heraldo de Aragón porque él se volvió a Madrid en el Falcon que trajo a Zaragoza a sus majestades los reyes. ¿Os dais cuenta que está relatando algo que ocurrió muchos años? A la perfección. Todas las comisiones de investigación del caso Koldo, Mascarillas, Begoña, hermano de Pedro de Sánchez, nadie recuerda nada. O se quedan callados. No relatan la historia con detalle. ¿No os da que pensar? Se quedan callados cuando les enmarronan y cuando pueden excusarse les dejan explayarse. No lo entiendo. Pero da que pensar porque en las comisiones de investigación del Senado muchos se quedan callados o no dicen que no recordar o no recordar. Ojo, ¿eh? Fijaos cómo funciona la mafia socialista. Y hasta aquí los hechos. Además, además, les daré otro dato que me parece curioso y que evidentemente he tenido que buscar en mi actividad una vez 5 años después. Fijaros, yo estuve aproximadamente como 1 año y medio, no llegó, 1 año y medio como delegada del gobierno. Después del parado de Teruel, más o menos unos meses después, hubo un ascenso vertiginoso, como pone en la razón ahí, de la ministra de Educación Pilar Alegría. Fue la nueva portavoz del gobierno. Ejercerá como portavoz del gobierno y será la figura emergente todos los martes y viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. No digo nada. Solamente dormí fuera de mi domicilio habitual, que saben ustedes que está aquí en Zaragoza, por razones de mi responsabilidad, en esta ocasión. Y claro, lo hice también, entenderán, por una cuestión de sentido común. Yo tenía que estar como delegada del Gobierno esperando a un ministro para participar en una visita que terminó a las 11 de la noche en Teruel, en la Puebla de Valverde. Y ojo, también el presidente asciende a Óscar López y refuerza el perfil político del gobierno. Este también estuvo y también ascendido. No sé, ¿ascienden a base de cumplir con las fiestas? ¿O de tener pruebas de marrones? Yo ya no lo entiendo. Y esta delegada entonces del gobierno tenía que estar también a las 10 de la mañana, al día siguiente, el 16 de septiembre, en la sede de la subdelegación de Teruel. Con lo cual, estas son todas las explicaciones y que además he intentado darles a todos ustedes con el mayor de los detalles. Hombre, y yo creo que desde luego nadie podrá decir que no he sido transparente. Ahora bien. Bueno, hasta aquí
su explicación. Ahora vamos a ver más de victimismo y ataca a la derecha. Pero vamos, la estrategia del PSOE está clara: victimismo y censura. En lugar de asumir responsabilidades, el Partido Socialista ha lanzado su táctica favorita: gritar machismo por parte de ella. Alegría se presenta como víctima de una campaña misógena, bien, y luego atacar a los medios. Cualquier periodista que investigue está echado de facha, de pseudomedio, de bulero, lo que sea, que es lo que ha estado haciendo hasta ahora. Proteger a los suyos. Bien, Ábalos sigue libre, eso sí está claro. Ella no menciona, ni siquiera acusa a Ábalos de hacer una fiesta, lo sigue protegiendo, porque no me creo que no se haya enterado de que haya una fiesta en ese parador justo cuando ella está durmiendo ahí, en plena pandemia, cuando ellos seguramente sean los únicos. Y no creo que lo hayan hecho sin música o sin ruido. Una habitación destrozada, recordemos. Koldo García sigue siendo un hombre de confianza hasta que saltó el escándalo de las mascarillas, y Sánchez además sigue callado con todo esto, no menciona nada. El doble rasero del régimen. Mientras el gobierno multaba a ciudadanos, ojo, multaba a ciudadanos para reunirse en familia, la casta socialista celebraba orgías con dinero público. Eso es con lo que te tienes que quedar. Y cuando salta este escándalo, no hay ninguna división, ni Ábalos, ni Alegría, ni nadie asume responsabilidades. Hay cortina de humo, cambian el tema hablando de derechos sociales, el tema de hacerse la víctima, escondiendo sus trapicheos. La justicia está politizada, los jueces afines entierran el caso porque esto lo van a intentar archivar seguramente. Bueno, esto es un desastre. Esto es un desastre. Vamos a continuar. Y no se me escapa ¿qué? Lo que hay aquí y quiénes están detrás de todo esto. Y sobre todo sé el porqué del interés en agitar esta cuestión, si con ello a mí me perjudica. Bien, pues más victimismo, sé quién está detrás. Claro, están detrás los de siempre, porque los de siempre están sacando vuestros trapos sucios, como tiene que ser, como es, hay que usar la ley. La ley es un instrumento que tenemos todos para investigar y sacar la verdad de cómo son esta mafia socialista. Este caso es solo uno más de la larga lista de las corruptelas socialistas, pero para mí este es importante porque pillamos a una Pilar Alegría negando algo que nadie se va a tragar. No enterarse de una fiesta que están organizando sus compañeros de trabajo en el mismo hotel donde está durmiendo ella, y ella no ver ni oír nada. Increíble. Pero bueno, se suma a la última lista de los seres de Andalucía el caso de los másteres falsos. Bueno, másteres falsos o los chanchullos de Begoña, el chiringuito de Koldo y las mascarillas. Mientras los medios cómplices como La Sexta, El País, Público distraen con fake news sobre Vox y el Partido Popular también. Bueno, el Partido Popular evitando que se hable de los verdaderos delincuentes, la mafia que gobierna España. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo permitiremos esta impunidad? ¿Tenéis vosotros un límite? Ahora pensáis, bueno, pero es que salen noticias y nadie va a la cárcel. No pasa nada. Nadie. Pero es que, señores, hay que atarlo todo. Esto es como cocinar. Hay un estofado, como un estofado de 2 horas, 3 horas. ¿Nunca habéis hecho un estofado de 2 horas o 3 horas? Hay una seta que me gusta mucho, la pía azul, con patatas, carne, cebolla. Todo se guisa durante 2 o 3 horas y eso es comida de dioses. Cuanto más largo sea el guisado, estofándose, más rico sabe. Así que paciencia, se está reuniendo un buen guiso para los socialistas. Adiós, señores, os dejo. Que tengáis buena noche.